Buenas tardes, bienvenidos a nuestros invitados al webinar de hoy sobre diabetes gestacional. La diabetes gestacional ha aumentado su prevalencia debido a la epidemia mundial de obesidad el hecho de tener diabetes durante el embarazo aumenta el riesgo para la madre y el feto de aborto espontáneo, anomalías fetales, preeclampsia y otros problemas de salud. La diabetes estacional pues aumenta el riesgo de obesidad, de hipertensión y de diabetes tipo 2 en el bebé. Entonces, bueno, para iniciar con esta sesión, queremos presentarles los controles de calidad interno y externo que trabaja Quick para hemoglobina 1C. Entonces, en cuanto a los controles internos, nosotros trabajamos con Biorat, con el control 740, LipoCheck Diabetes Control. Es un control liofilizado, está disponible en dos niveles, la concentración fisiológica y la concentración patológica. La matriz de sangre total humana es estable de 7 a 10 días si se almacena entre 2 y 8 grados centígrados. Incluye los analitos hemoglobina total glicada, hemoglobina total, hemoglobina 1, hemoglobina 1C y hemoglobina F. Y la presentación viene en tres duplas, 3 del nivel 1 y 3 del nivel 2. Nosotros también trabajamos control de calidad externo con nuestro programa propio que se llama QAP, Quality Assurance Program. Y para hemoglobina glicosilada tenemos el QAP, hemoglobina glicosilada. Este incluye la glicohemoglobina total, la hemoglobina 1, la hemoglobina total, la hemoglobina 1C y la hemoglobina fetal. La frecuencia de envío de retos de este programa es bimestral e incluye 6 viales de 0,5 mililitros. En total son 6 muestras. En total, bueno, el ciclo dura un año y dentro de las ventajas que tiene el programa es que el participante se puede unir en cualquier momento del año. A diferencia de otros programas de control de calidad externa que encontramos en el mercado, en los que las fechas de inicio son fijas. En cambio, con nuestro programa, nuestros laboratorios se pueden iniciar en el momento que ellos necesiten y deseen. Nuestro programa QAP incluye informes amigables y de fácil interpretación, incluye la emisión de certificados de participación para los entes regulatorios que lo requieran. Tenemos un resumen de desempeño por ronda, utilizamos una matriz conmutable, homogénea y estable, e incluimos indicadores de competencia técnica. Manejamos una plataforma en línea que se llama QAP Online. Allí el participante va a ingresar los resultados y de ahí mismo también descarga los reportes cada vez que reporte resultados. Tenemos también la modalidad para un reporte subgrupo para aquellos laboratorios que tengan varias sedes. Y podemos incluir también asesoría personalizada en el análisis de los resultados del control de calidad externo. Les queremos también compartir que Quick trabaja con el Colegio Americano de Patólogos. En este caso, pues tenemos dos opciones de controles para hemoglobina 1C. Tenemos el control GH5I para hemoglobina A1C. Este incluye 3 envíos al año. Y también tenemos este programa de linealidad para hemoglobina 1C, el LN15, que incluye pues la hemoglobina glicosilada, son 2 envíos al año. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y a que se inscriban a nuestra página web www.quick.com.co. Sin más preámbulo, entonces damos inicio a nuestro webinar del día de hoy, Diabetes Gestacional, dictado por el doctor Daniel Ruiz, médico de la Universidad de los Andes. Bien, permítanme unos minuticos mientras ajusto la presentación.
Perfecto. Entonces, así como ya mi compañera Valentina comentó, vamos a dar inicio a nuestro cuarto webinar del ciclo de aplicaciones de la hemoglobina glicosilada y lo haremos revisando el tema de diabetes gestacional. Para ello vamos a abordar estos 3 artículos principalmente que son considerados landmarks en el estudio de la diabetes gestacional y también vamos a hablar basándonos en la guía del Ministerio de Salud colombiano y de la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, ACOG. Vamos a abordar estos temas hablando inicialmente de una definición y del estado epidemiológico de la diabetes gestacional, hablaremos de los factores de riesgo, desarrollaremos un poco sobre la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo para dar los puntos claves para llevar a casa el día de hoy. Lo primero que hay que decir es la definición. Para la COG, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Americana, dicen que es cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o diagnóstico por primera vez durante el embarazo. Mientras que el Ministerio Nacional de Salud de Colombia dice que es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se presenta durante el embarazo y que se caracteriza por una elevación en los niveles de glicemia en sangre. Respecto a la epidemiología, sabemos que en todo el mundo la prevalencia de diabetes gestacional varía dependiendo de la población estudiada y también de los criterios diagnósticos que se usen. Sin embargo, en general se acepta que la prevalencia actual es de el 16.9%. Es decir, en la actualidad, 16.9% de las mujeres embarazadas en el mundo tienen diabetes gestacional. En América Latina este valor puede variar según el estudio que se consulte entre 1.1% y 25%. Por ejemplo, en Colombia, en un estudio en Bogotá, se encontró una prevalencia del 9.5%, mientras que en otro estudio en el Tolima halló una prevalencia del 6.4%. En Estados Unidos, por su parte, se estima una prevalencia actual de 6 a 9% de casos de mujeres embarazadas, lo que equivale más o menos a 200.000 casos de diabetes gestacional por año. Las tasas más altas de diabetes gestacional incluyen sobre todo los países con mayores tasas de obesidad, y eso lastimosamente incluye América Latina y el Caribe, así como también algunos países de Asia y del este de China, principalmente relacionados a factores genéticos. Bien, en este mapa, ¿qué observamos? Vemos la prevalencia estimada de diabetes gestacional por regiones, de acuerdo a lo que ya mencionamos en la anterior diapositiva. Para rescatar, vemos que en el sudeste asiático y en el Medio Oriente, aquí está, se reportan prevalencias más altas que aquí en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, y mucho más altas que en Norteamérica y Europa. Ahora, debemos hablar de los factores de riesgo porque existen un montón. Y lo más importante de esto es que algunos de ellos son plenamente prevenibles. ¿Qué factores de riesgo se listan en esta tabla? La edad avanzada de la madre, que significa tener una edad mayor a 35 años para el caso de la obstetricia. Tener antecedentes familiares de diabetes, tener sobrepeso u obesidad antes del embarazo, tener diabetes gestacional, haber tenido diabetes gestacional en embarazos previos, tener una historia de bebés macrosómicos, ya vamos a ver qué significa eso, tener un antecedente de síndrome de ovario poliquístico, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. La etnia hispana o latina, como ya dijimos, son factores de riesgo, el antecedente de enfermedad renal crónica son factores de riesgo. Esta lista es aún más interesante porque además de listar los factores de riesgo, nos dan, los clasifican por qué tanto aumentan el riesgo. Entonces, tenemos factores de alto riesgo, intermedio y de bajo riesgo. Y en los de alto, nuevamente la obesidad, la edad, la consanguinidad de primer grado con alguien que tenga diabetes, la etnia, sobre todo en negros y latinos, la historia pasada de intolerancia a la glucosa. Entrando en materia sobre la fisiopatología, pues como muchas de las enfermedades es un proceso complejo
En este caso, la diabetes gestacional implica una disminución en la producción de insulina a nivel del páncreas por cambios hormonales que ocurren en el embarazo. Durante el embarazo, la placenta produce hormonas, ahí están listadas, ya vamos a ver más en detalle. Produce hormonas que pueden bloquear precisamente la acción de la insulina y además que pueden disminuir la funcionalidad del páncreas. Esto lo hacen de forma transitoria y lo que resulta es en una resistencia aumentada a la insulina y un aumento y una disminución en la producción de insulina. Como consecuencia, pues todos los tejidos periféricos van a tener menor capacidad de procesar la glucosa y se va a producir una glucosuria en la circulación. Hiperglicemia, perdón, dije glucosuria, es un término errado, es hiperglicemia. Entonces, siendo más específicos, durante el embarazo, la placenta produce una serie de hormonas que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo fetal, como ya dije. Sin embargo, estas hormonas lastimosamente interfieren con la acción de insulina. Una de estas hormonas involucradas es el lactógeno placentario o LPH, que es supremamente importante para que el bebé crezca. También el cortisol. Los niveles de cortisol deben estar elevados en el embarazo para permitir el crecimiento fetal y ayudar a la madre a adaptarse a los cambios del embarazo. Entonces vemos que en esta tabla o en esta gráfica que nos muestran que hay una madre que tiene unos factores de riesgo previos, ya vimos cuáles son. Y además existen una insuficiente producción de insulina y una resistencia periférica elevada. Esto lo que conlleva es a una hiperglicemia en últimas. Esa hiperglicemia que se produce precisamente por los factores placentarios que están circulando, lleva a que, conjunto con la hiperinsulinemia, se produzcan los cambios a corto y a largo plazo, tanto para el feto como para la madre. Esta diapositiva está aquí con el objetivo de identificar qué puede pasar en la diabetes respecto al metabolismo de los hidratos de carbono. Una mujer puede tener una diabetes preexistente, en cuyo caso será diabetes tipo 1, tipo 2, que ya las estudiamos, o una diabetes gestacional. Pero esta hay que tener el cuidado de diferenciarla correctamente de la diabetes pregestacional. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Digamos que las que más se podrían parecer serían la diabetes tipo 1 y la tipo 2, porque ambas comparten, si recuerdan bien, los mecanismos de la resistencia a la insulina y la pobre producción de insulina. Sin embargo, en la diabetes gestacional este es un proceso crónico que se va presentando en relación a diversos factores genéticos, ambientales, mientras que la diabetes gestacional es un proceso, digamos, de corta evolución porque tiene que ver con los cambios hormonales del embarazo. Y en cambio, la diabetes tipo 1, pues esa sí es muchísimo más diferente porque ya vimos que tenía que ver más con mecanismos inmunomediados. Respecto al tamizaje, esta tabla que traje me pareció muy interesante porque habla cómo debemos interpretar los resultados que se obtengan de las pruebas para el diagnóstico de la diabetes gestacional en la medida en la que se avanza a través de los trimestres del embarazo. Entonces, este algoritmo lo que recomienda es iniciar en el primer control prenatal ordenando una glicemia en ayunas. Y nos da unos puntos de corte. Si esa glicemia en ayunas es menor a 100, se considera normal. Si esa glicemia en ayunas da entre 100 o 125 o entre 126 y 200, se debe repetir. ¿Y qué pasa? Pasa que si obtenemos nuevamente esos valores entre 100 y 125, se diagnostica una diabetes gestacional porque es una hiperglicemia que de todos modos no es tan severa como si diera entre 126 y 200. En este caso, para hacer el primer trimestre, ojo, es una hiperglicemia severa que debería hacer sospechar es de una diabetes pregestacional, es decir, de una mamá que ya venía con diabetes, sino que obtuvo su diabetes en embarazo. Ahora bien, si esa hemoglobina, esa glicemia en ayunas nos da mayor a 200 miligramos por decilitro y además la madre tiene síntomas, de entrada ya es una diabetes pregestacional. Pero ¿qué pasa con la PTOG?
En Colombia, la guía del Ministerio Nacional de Salud dice que el tamizaje debe hacerse a toda mujer embarazada con prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y la 28. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es un método diagnóstico que administra una carga de glucosa y que mide la glicemia en varios puntos de tiempo. La PTOG, que es como se dice prueba de tolerancia oral a la glucosa en resumen, o el acrónimo, la PTOG se puede hacer de diversas maneras, pero precisamente para eso existen las guías y la guía colombiana, al menos, dice que se debe hacer la prueba de un solo paso. ¿Y qué es prueba de un solo paso? Prueba de un solo paso es que la mujer llega al laboratorio, se le toma su glicemia en ayunas, ojalá 8 horas de en ayunas, y luego se le da una carga oral de glucosa de 75 gramos. En Colombia debe ser 75 gramos, así está estandarizada, porque en Estados Unidos es diferente. Allá se hace sobre todo la prueba en 2 pasos y se le da inicialmente una carga de 50 gramos y de acuerdo a cómo salgan los resultados se le vuelve a dar luego, pero una carga de 100 gramos. Aquí solamente se hace un paso, que es darle entonces, luego de tomarle la medición en ayunas, una carga de 75 gramos diluido en agua y tomarle una glicemia 1 hora después y otra glicemia 2 horas después. ¿Cuáles son los puntos de corte? Como es un examen de un solo paso aquí en Colombia, obtener un resultado mayor o igual a estos puntos de corte que están aquí ya nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. La glicemia en ayunos no debe ser mayor a 92, 1 hora post carga no debe ser mayor a 180, 2 horas por carga no debe ser mayor a 153. Ahora, si esta nos da normal, pues este algoritmo particularmente sugiere volverle a realizar la PTOG por allá la semana 30 o 33 y lo mismo, dependiendo así sea normal o anormal. Esta tabla está aquí con la intención de mirar la cantidad de formas que existen para diagnosticar la diabetes gestacional. Vemos que varían de acuerdo a la guía que uno mire. El test de O'Sullivan, por ejemplo, se usa midiendo la glicemia durante 3 horas y se le da una carga de 100 gramos, por ejemplo. No es el caso aquí. Se le mide el test de O'Sullivan como para saber, tener el conocimiento en qué consiste. Se mide la hemoglobina, la glicemia en ayunas, 1 hora después, 2 horas después y 3 horas después de la carga de 100 gramos de glucosa. Y aquí están los valores, los puntos de corte, según cada una de las guías. En general, la regla de oro es que la diabetes gestacional no produce síntomas. Eso es lo que pasa en la gran mayoría de los síntomas de las mujeres. Por eso es que se debe generalizar el tamizaje. El tamizaje es obligatorio, ya dijimos, entre la semana 24 y 28, porque no produce síntomas. Sin embargo, puede llegar a producir síntomas y no se nos debe escapar. ¿Cuáles son esos síntomas? Los repetimos muchas veces en el webinar pasado, hablando precisamente de las 4P. Poliuria, que quiere decir diuresis frecuente, orinar muchas veces. Polidipsia, que quiere decir tener mucha sed persistentemente pese a tomar la ingesta adecuada de líquidos. Polifagia, que quiere decir tener hambre pese a que la persona ya comió. Visión borrosa, además, en las mujeres la hiperemesis gravídica que dura más del primer trimestre, las náuseas recurrentes, las infecciones de vías urinarias recurrentes o las incisiones en la piel. Esas eran las manifestaciones para la madre, pero ¿cuáles son las del feto? Las manifestaciones en el feto hablan más bien ya de las complicaciones que ocurren para el feto. Y tenemos un montón. Empezando porque la hiperglicemia durante el embarazo puede ocasionar malformaciones y abortos recurrentes. Entonces, hasta el 4% de estos bebés van a nacer con malformaciones cardíacas como coartación de la aorta, tetralogía de Fallot, defectos del septo interauricular o interventricular. A nivel del sistema nervioso central pueden tener anencefalia o microcefalia. A nivel renal pueden tener hidronefrosis o poliquistosis.
atresia duodenal en el nivel gastrointestinal, incluso espina bífida. La más clásica y conocida complicación es la macrosomía fetal, que se define como un peso al nacer de 4.000 gramos o más, o un feto que va creciendo y va en un percentil por encima del percentil 90 de crecimiento. Esto es problemático. Estos bebés tienen alto riesgo de sufrir hipoglicemia, de tener hiperbilirubinemia neonatal, de tener muerte intrauterina, tienen mayor incidencia de trauma intraparto. Además, que más tasa de cesárea para la madre y mayor tasa de hemorragia posparto para la madre. Hasta el 40% de estos bebés nacen prematuros debido a complicaciones que se asocian altamente con la diabetes gestacional, como la ruptura prematura de membranas, el polidramio, la preeclampsia o alguna infección intrauterina. Y no son todas, porque además estos recién nacidos pueden cursar con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido por la inmadurez pulmonar que los caracteriza sobre todo cuando son prematuros. Pueden tener polidramnios y ocurre hasta el 25% de los casos debido a que la hiperglicemia materna cruza la barrera fetoplacentaria y hace que aumente la diuresis fetal. Como aumenta la diuresis fetal, pues el líquido amniótico aumenta. Pero no solamente tenemos manifestaciones del momento de la gestación, o digámoslo como manifestaciones agudas o a corto plazo, tenemos manifestaciones crónicas, tanto para la madre como para el feto. A largo plazo, la madre tiene hasta 7 veces mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, tiene mayor riesgo de sufrir hipertensión luego, o de sufrir enfermedad coronaria, tiene mayor riesgo de padecer obesidad. Mientras que para el feto y el niño tiene mayor riesgo de sufrir obesidad y síndrome metabólico tanto en su infancia como en su adultez temprana. También tiene mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de trastornos del neurodesarrollo como trastorno por déficit de atención e hiperactividad o incluso trastornos del espectro autista. Respecto a esto último, hay que tomarlo con cautela. La evidencia no es robusta, pero en algunos estudios han encontrado esas asociaciones. Respecto al manejo, como siempre, presentamos cuáles son los pilares del manejo para estos pacientes. El control glicémico es primero porque es el que nos va a ayudar a prevenir las complicaciones y el objetivo de glicemia va a variar según la guía de donde uno la mire. Por ejemplo, para la OMS, el objetivo glicémico de estas pacientes es una glicemia en ayunas menor a 95 y una glicemia post comida 1 o 2 horas después menor a 140. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia se recomiendan unos puntos de corte de glicemia en ayunas menor a 120 y glicemia postprandial menor a 140. Además, a estas pacientes se les debe educar sobre su enfermedad, sobre la autogestión de su tratamiento, del control glucométrico. Se le debe dar orientación en nutrición y actividad física, pero no cualquier orientación, sino una orientación dada por un profesional en esa área. Se le debe indicar manejo de insulina si es el caso, en los casos donde el manejo, en el caso de los manejos con cambios de estilos de vida y terapia farmacológica oral no son suficientes. Se les debe hacer un seguimiento regular, no solo a la madre, sino además al feto con ecografías mensuales, pruebas de bienestar fetal. Después del parto se debe asegurarse de tomarle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, inicialmente en las primeras 24 o 48 horas para determinar la modulación, luego de que la mujer se desembaraza, y a las 6 y 12 semanas, entre las 6 y 12 semanas se les debe repetir. Estas mujeres como estándar de manejo deben ser derivadas a un programa de prevención de cuidado cardiovascular. Ahondando un poco más sobre el manejo farmacológico,
Pues lo primero que hay que decir es que el manejo en estas pacientes, la primera escalón de manejo siempre son las recomendaciones, los cambios en la dieta y el ejercicio, que como dije son cambios estructurados, bien documentados, que se les deben indicar a estas mujeres, porque en un tiempo, durante 2 semanas, ese va a ser su manejo. Y muchas de estas pacientes responden a ese manejo. Sin embargo, y luego de esas 2 semanas que se les da de chance para lograr controlar su glicemia a punta de dieta, si luego de estas 2 semanas no ha logrado el objetivo, pues ahí se inicia la terapia farmacológica, que puede ser con metformina em, o puede ser con insulina. Por ejemplo, la guía colombiana dice que ninguna de las dos es superior en prevenir las complicaciones de la diabetes gestacional, de manera que la escogencia de una u otra va a depender específicamente de las necesidades de la paciente. Ahora, aquí hay unas pautas incluso más puntuales sobre cómo se debe orientar el manejo. Se debe iniciar manejo con hemoglobina NPH, que ya en el webinar pasado vimos que es de acción lenta, sí de acción intermedia, sí, sobre todo las glicemias en ayunas son elevadas, pero se debe iniciar insulina en bolo con Aspar o con Lispro, si sobre todo las glicemias están fuera de metas, las glucometrías fuera de metas son las postprandiales. Y aquí además nos dan una indicación de cómo hacer ese ajuste de la dosis. En general lo que se ve es que la dosis debe aumentar conforme aumenta la edad gestacional, porque pues aumentan los requerimientos. Ahora, esa dosis también debe variar de acuerdo a condiciones. Por ejemplo, si la madre tiene obesidad, la dosis debe aumentar, no debe ser una dosis inicial como la que ya vimos, sino el doble. También la forma en la que se suministra la hemoglobina, la insulina NPH, debe ser diferente, en un esquema diferente repartido en el día. Y además, por ejemplo, otro caso en el que cambian los requerimientos de insulina son los embarazos gemelares, que requieren el doble de la cantidad de insulina que un embarazo único. No solamente es aumentar o el inicio, sino también luego cómo se continúa de acuerdo al control glucométrico. Se continúa, lo que se mira es cómo está la glicemia. Si la glicemia está de acuerdo a el nivel en el que esté, pues se les puede instaurar un esquema correctivo de esta forma como se especifica en esta tabla. Recomendaciones sobre el manejo y el control prenatal. Pues toda paciente que era previamente diabética, es decir, tenía diabetes tipo 1 o tipo 2 y se embarazó, se le debe revisar sí o sí su esquema de insulina en el primer control prenatal. En el segundo control prenatal a estas pacientes que ya venían tomando hipoglucemiantes orales, se les debe iniciar insulina o metformina de acuerdo a las necesidades. Se les debe hacer un examen físico completo, evaluar parámetros fetales mediante ecografía, realizar las ecografías que pueden ser mensuales o semanales de acuerdo a cómo sea el caso específico de la paciente. Respecto a la terminación del embarazo, pues la meta es llegar a las 38.5 semanas, pero esto es siempre y cuando no haya ninguna complicación materna o fetal. En estas mismas condiciones ideales, la vía del parto dependerá también de lo que decida la madre y recordar siempre que la insulina se debe suspender al momento del parto, pero en todo caso no se permite la hiperglicemia excesiva durante el parto. En el puerperio, como ya dijimos, las mujeres que venían recibiendo insulina, se les debe evaluar su glicemia a las 24 o a las 48 horas postparto para mirar si se resolvió o no la diabetes gestacional. Y luego de eso se les vuelve a mirar a las 6 o a las 12 semanas postparto, también repitiéndole una PTOG. Importante, luego lo repito, estas pacientes deben ingresar a un programa de prevención de diabetes tipo 2. Ahora, respecto a las pacientes que deben continuar con su manejo hipoglucemiante pese a que ya dieron a luz y aún no se les ha resuelto la diabetes gestacional, pues la metformina es una buena opción
de manera que se considera una primera línea de manejo durante la lactancia. Y la glibenclamida también es otra opción aceptada siempre y cuando se les haga seguimiento a los bebés para detectar signos de hipoglicemia, porque las sulfonilurias, como recordaremos, son fuertes hipoglucemiantes y pueden generar con frecuencia hipoglucemia. Entonces, para hacer énfasis en el tema de las complicaciones, digamos que el pronóstico de vida de estos pacientes, tanto la madre como el feto, puede verse alterado por la presencia de las complicaciones y no son menores. Hasta el 50% van a desarrollar diabetes tipo 2 entre los próximos 10 o 20 años. Hasta el 50% van a volver a desarrollar diabetes estacional en próximos embarazos. De manera que es una enfermedad que hay que pesquisar a tiempo y sobre todo tratar de prevenir. ¿Cuáles son las conclusiones o los mensajes más importantes para llevar a casa? Primero, que la diabetes estacional es altamente prevalente, sobre todo en países latinoamericanos, como ya vimos. Ser latinoamericano es un factor de riesgo para tener diabetes estacional. Que la fisiopatología de la diabetes es multifactorial, pero en general incluye una parte de resistencia a la insulina y disminución en la producción de insulina, que a diferencia de la diabetes tipo 2, en esta se debe a hormonas que se producen en el embarazo. Que existen factores de riesgo prevenibles, ya vimos la obesidad, la hipertensión. Que existe el tamizaje y se debe hacer universalmente en la semana, entre la semana 24 y la 28, debido a que estas pacientes no presentan síntomas. ¿Y con qué medio? Con PTOG, según la guía del Ministerio de Salud colombiano. Además, el manejo de la diabetes debe ser altamente individualizado, empezando por las modificaciones en el estilo de vida, de la dieta y el ejercicio, que además se requiere un control estricto de la glicemia, evitando la hipoglicemia, para prevenir las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Estas son nuestras referencias tomadas para ahondar en el día de hoy, y aquí tenemos nuestros canales de contacto en caso de que tengan dudas adicionales generadas posterior a este webinar. A continuación, lo que vamos a hacer es a continuar con otra sección del webinar. Vamos a darles un espacio para que hagan sus preguntas a través del chat de este webinar y las responderemos al final. Ok, muchas gracias por el webinar de hoy. Vamos a presentar entonces las soluciones que tiene Quick para el sistema de análisis de hemoglobinas. Entonces, nosotros trabajamos también con Biorad para estos dispositivos médicos que miden la hemoglobina A1C utilizando la cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC por sus siglas en inglés, que es el estándar de oro en el laboratorio clínico para la medición de esta molécula. Entonces, bueno, la cromatografía líquida de alta resolución trabaja por medio de una fase móvil y una fase fija. La fase móvil se refiere a los reactivos que van a pasar por medio de la fase fija. Esa fase fija es la columna del dispositivo médico, y la muestra pues pasa por el detector, por una luz, y detecta el nivel de hemoglobina 1C que se encuentra en la muestra. Esa señal luego se transmite al computador y se realiza el cromatograma. Los resultados de hemoglobina 1C, pues de acuerdo con la NGCP, que es el programa National Black Hemoglobin Standardization Program, programa nacional estadounidense de estandarización para la glicohemoglobina, establece que el resultado se debe reportar en porcentaje, mientras que la IFSC indica que se debe reportar en concentración por mol. Entonces, bueno, las ventajas del HPLC, como lo mencionamos, es el método de referencia o el gold estándar. Tiene un excelente desempeño analítico con resultados precisos y reproducibles, es automático, no tiene técnicas de pretratamiento para la muestra, se utiliza la sangre total, entonces se coloca directamente el tubo. En nuestros casos no es necesario, por ejemplo, diluir la muestra en la mayoría de casos, o destapar los tubos, y detecta hemoglobinas variantes. Las más prevalentes es la hemoglobinopatía S, D y E, y la hemoglobina fetal elevada.
Además, esta técnica tiene menor interferencia con muestras lipémicas o ictéricas, es decir, aquellos pacientes que tienen alto nivel de grasas o colesterol en la sangre. Y también trabajamos con un software de análisis de datos que identifica de manera automática las fracciones que se obtienen al final de la cromatografía. A mano derecha observamos entonces ejemplos de los cromatogramas en el que se tiñe con azul el área, el pico que corresponde a la hemoglobina 1C y al final la hemoglobina A sub 0. Entonces, bueno, esos son los tres analizadores que nosotros tenemos. Tenemos el D10, el Varian 2 Turbo y el Varian NBS. El D10 y el Varian 2 Turbo para la detección de hemoglobina A1C, para el seguimiento del paciente diabético o el seguimiento de las pacientes gestacionales. El D10 tiene un tiempo de procesamiento de 3 minutos y tiene una columna hasta para 500 inyecciones. Y el Varian 2 Turbo tiene un tiempo de procesamiento de minuto y medio o 97 segundos y tiene una columna para 2.500 inyecciones. Por su parte, el Varian NBS de Newborn Screening, en español tamizaje neonatal, está dedicado para la determinación de las hemoglobinas F, S, C, D y E y utiliza papel filtro para el tamizaje neonatal. También tiene un tiempo de procesamiento de 3 minutos por muestra y la columna viene para 500 inyecciones, vienen 2 columnas en el kit. Todos estos analizadores son rápidos, eficientes, precisos y cuentan con la certificación NGCP, como lo mencionamos, el Programa Estadounidense de Estandarización de la Glicohemoglobina y la IFSC, que es la International Federation of Clinical Chemistry, en español, Federación Internacional de Química Clínica. Esos son los certificados, ejemplo del D10, vigentes hasta enero del 2024, se renuevan todos los años. Bueno, entonces, entrando en detalle cada analizador, el D10, como lo mencionamos, tarda 3 minutos por prueba, tiene una capacidad para analizar hasta 10 muestras por corrida. Aquí a la derecha vemos la imagen del equipo, tiene un rack para 10 muestras y utiliza sangre total. No es necesario abrir los tubos. Determina las 4 hemoglobinopatías más comunes, que son la S, C, D y E, y utiliza la metodología certificada por la NGCP y la IFSC, que es la cromatografía líquida de alta resolución. Aquí tenemos el Varian 2 Turbo, se tarda 97 segundos por cada muestra, tiene una capacidad hasta de 100 muestras por corrida, porque en la parte derecha podemos incluir hasta 10 racks, cada uno de 10 muestras. También utiliza sangre total, no es necesario destapar los tubos e identifica las hemoglobinopatías más comunes, S, C, D y E. En el caso de Colombia, por ejemplo, estas hemoglobinopatías tienen bastante prevalencia en la zona del valle para tener en cuenta. Y también metodología certificada por la NGCP y la IFSC. En cuanto al Varian NBS, muy en relación en el caso de Colombia con la nueva ley de tamizaje neonatal 1980 que salió en el 2019, en el que se dicta que todo niño colombiano se le debe practicar una prueba de un defecto de la hemoglobina, pues este es el equipo ideal. Se demora 3 minutos por muestra, tiene hasta 4 placas de 96 pozos por corrida, también tiene su certificado NGCP e IFSC. Y también identifica pues las hemoglobinopatías más comunes, S, C, D, E y la hemoglobina fetal. Utiliza el tipo de muestra sangre seca. Estas son pues nuestras redes sociales, nuevamente para que nos sigan. Estamos en Facebook como @quick.quality, en Instagram como @quick_quality, en Twitter también como @quick_quality y en LinkedIn @quick_quality_is_the_key. En esas redes sociales estamos promocionando constantemente nuestros ciclos de webinar, nuestros productos para que nos sigan. Y también los invitamos a visitar nuestra página web www.quick.com.co. Bueno, entonces tenemos una pregunta de la doctora Ángela Males. Ella indica, si la paciente vomita la carga de glucosa, ¿cuál es la recomendación a seguir? ¿Y el cuánto tiempo puedo repetir nueva toma de carga? Buenas noches, Ángela. Muchas gracias por tu pregunta. Pues básicamente en estos casos
lo que impera es la comodidad de las pacientes, no hay que obligarlas inmediatamente, de manera que hay varias alternativas. Uno puede pensar en citarlas en una nueva ocasión para la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Uno puede, además, en la siguiente ocasión, recomendarles, eh, recomendarles que tengan una dieta ligera, la última comida de la noche anterior. Pueden optar por tomar té la noche anterior, pero estas son recomendaciones meramente empíricas, no hay una guía que te diga qué se le debe recomendar a esas pacientes. Lo que sí es parte de mi respuesta oficial es que se debe optar por reprogramar la prueba si es el caso. Si no, también se pueden hacer una prueba de tolerancia oral modificada, pero pues hay que tener conocimiento en cómo se hace y tener claros los puntos de cortes de la prueba de tolerancia oral modificada. Esto implica dar una carga menor de glucosa y medir la glucosa en un menor tiempo, pero pues como digo, requiere el conocimiento para hacerlo. Además, como última posibilidad, podemos cambiar la prueba, simplemente optar por una prueba diferente, como ya vimos, la glicemia en ayunas o la hemoglobina glicosilada. Bueno, aquí nos están preguntando otra consulta. Nos escribe Gerald Aguirre. Em, Nos pregunta sobre la utilidad de la hemoglobina 1C para las pacientes embarazadas. ¿Es de suponer que no tiene ninguna utilidad en alguna gestante? Digamos que en este momento las recomendaciones que existen se basan sobre todo en PTOG porque es la forma en la que históricamente se ha diagnosticado la diabetes estacional. Es una excelente pregunta. En el contexto de la hemoglobina glicosilada tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Precisamente por la forma en la que funciona la prueba y por la fisiología del embarazo. Digamos que ya sabemos que la hemoglobina glicosilada funciona con los compuestos que resultan de la glicosilación de la hemoglobina al interior de los glóbulos rojos durante los 120 días de su vida media, ¿cierto? Resulta que es que en el embarazo, ya vimos, ocurren cambios hormonales específicos y además adaptaciones que son normales. Por ejemplo, la mujer eleva un poco sus niveles de glicemia basal porque tiene mayores requerimientos ahora de energía. Estos niveles elevados de glicemia basal pueden ser erróneamente diagnosticados por la hemoglobina glicosilada como anormalmente altos. Entonces, esta es otra de las razones por la cual no está estandarizada el diagnóstico y el seguimiento a estas pacientes con hemoglobina glicosilada. Entonces, la respuesta global es limitado su uso, de hecho, en diabetes estacional. Bueno, muy bien, entonces agradecemos a todos su participación amable a este webinar, el cuarto y último de este ciclo. Quisimos introducir el tema de la diabetes estacional para no quedarnos cortos, ya una vez habiendo ahondado en el tema tan grande que es la diabetes. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars que serán notificados con antelación. Feliz noche.